0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué vertiginoso que es la Argentina, qué vertiginosa. Uno viene, les iba a decir como, bueno, ustedes ya saben desde el domingo lo que significa la victoria del peronismo concretamente y la derrota de Milei. Después vamos a analizar, en realidad es un trabajo conjunto, pero lo que significó la expresión de 14 millones de bonaerenses que le dijeron, bueno, fuera de toda especulación, porque no lo esperaba ni siquiera el peronismo esto, El que dice, no, esto ya sabíamos que Milei iba a perder, de mentira. Había muchas encuestas. Sí, hay una cosa que le doy un mérito a Gustavo Córdoba, uno de los analistas que yo comento siempre acá, que bueno, tiene el apellido en coincidencia con el lugar donde vive, porque es de cordobés. Gustavo decía que se afianzó un profundo anti-mileísmo en los últimos tiempos. Es decir, lo que aquellos que ven que ahora están un poco preocupados, aquellos, unos cuantos, que siempre tienen estas tendencias golpistas que dicen, están preocupados por el peronismo y eventual regreso del peronismo al poder, cuando en realidad todavía tienen arriba de la cabeza al mileísmo, a un Milei desorbitado, absolutamente. Aquel que cerró la campaña en Moreno, ¿se acuerdan? Que saltaba poquito, que parecía que estaba medio dormido, no sé, que Karina lo había retado, no sé, y resulta que después recibió un durísimo golpe. Es el mismo Milei que cuando terminó la elección, vuelvo al tema, con el 61% de asistencia, con 47 votos a favor de Fuerza Patria y 33 a favor de La Libertad Avanza, junto con el PRO, porque también uno dice, la Libertad Avanza, no, junto con el PRO. Al PRO le metieron una mochila, lo tiraron al río con adoquines. El PRO no sabe ahora cómo salir porque se ligó la derrota más escandalosa. 14 puntos de ventaja del peronismo y de Fuerza Patria frente a Milei. Y en ese momento sale un Milei ya tarde, decían que no iba a salir, para mí no iba a salir a hablar, en el gran búnker lujoso que estaba que había planeado La Libertad Avanza, ya después de la palabra de Milei, al ratito, inclusive hablando Milei, ya casi no había nadie. Es decir, lo que habla también de las adhesiones por conveniencia, ¿no? Y de del poco apoyo que tiene. Este es un discurso chino, y chino con respeto por los chinos, porque los chinos China hace las cosas de otra manera, tiene una ideología y tiene una manera de actuar políticamente correcta. Esto es chino en el sentido de que ni él se cree, o creo que él solo se cree lo que dice en materia económica y política. Ahí salió a decir, con cara de pocos amigos, que el resultado era un resultado que había que tomar en cuenta, que en realidad se hacía eco del resultado, mientras Kicillof, un rato después, porque siempre en política habla primero el que pierde, el que gana espera que habla el que pierde para ver qué dice, y Kicillof después le dio el otro su respuesta y le dijo: Milei, el pueblo te dio una orden, goberná para el pueblo, y le dijo que está esperando. No se le puede pegar a los jubilados, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Por supuesto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se jugó a una elección desdoblada, hizo
una jugada muy arriesgada y la verdad que se quedó, no digo que se quedó con los laureles, fue importante, fue una bala importante para el gobernador, de la misma manera que, no nos podemos cegar con un comentario, fue una respuesta muy anti-mileísta, muy en contra del voto del presidente de la Nación y también un apoyo fundamental de toda la estructura kirchnerista y donde con un peronismo unido que realmente votó en todos lados, en muchos lugares, a favor de candidatos impensados. Se suponía que, por ejemplo, con Gabriel Catopodis en la primera sección electoral no iba a ganar, y sin embargo también fue paliza. Sí se esperaba un triunfo muy importante, pero no tan contundente de golpe de la tercera sección electoral de Verónica Magario. Es decir, fue un triunfo del peronismo. El kirchnerismo, Kicillof, Los Ángeles, la fuerza del cielo, peronistas, se unieron para ganarle a Milei, sumada a un castigo a su terquedad, a su política antipopular. Y sin embargo, por eso digo que estas cosas no nos dan resuello nunca en la política, porque después de haber dicho eso, en el mismo momento, esto duró 15 segundos en el búnker, donde Milei hace una recopilación y parece ser un tipo que le había tocado la derrota. Sin embargo dice, pero de todas maneras quiero aclararles que el plan económico no se toca. Entonces nadie entendió, ahí dijeron chao, ahí empezaron muchos de sus funcionarios inclusive a pensar en octubre en las elecciones de diputados nacionales donde se vota los diputados nacionales y otra cosa, no está tan sesgado a la provincia, sino que es todo el país. Hay que trabajar mucho, es todo el país el que tiene que votar. Entonces, inclusive como diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, ahí salió inclusive, parecieron las primeras locuras, porque salió Guillermo Francos, el jefe de gabinete, a decir que se había aceptado la derrota y que de alguna manera había que hacer los cambios que se tuvieran que hacer. Es decir, mientras Milei decía eso, el jefe de gabinete era como el que le tiraba un salvavidas y decía, por favor, queremos decirle a la gente que entendemos la derrota. Todo esto, además, se le sumó ayer a la noche, y para colmo hoy es el Día del Maestro, para colmo digo, un homenaje a nuestros maestros, justo un sector de la docencia tan golpeado por este gobierno, justo un día antes del Día del Maestro, que es hoy, 11 de septiembre, ayer a Milei no se le ocurrió mejor idea que tirarnos la afrenta de que se veta el financiamiento universitario, lo que generó encima otra reacción, porque mañana va a haber un paro nacional y universitario, va a haber una movilización de todo el sector docente universitario y de CETERA y todo el sector docente en general en Argentina, creo que la semana que viene, porque va a ser cuando vote la Cámara de Diputados y tenga la obligación, casi se la dejaron en bandeja, me parece que de bochar el veto con los 2/3. ¿Se puede dar el mismo resultado que pasó con el tema de la discapacidad? Con Milei provocando, parece que provoca para que lo castiguen, una actitud autoflagelante, la del presidente de la Nación. Y también, en el mismo momento que decía ayer lo del financiamiento universitario, también dijo que iba a vetar la emergencia pediátrica. Imagínense, hoy está todo el Garrahan, los trabajadores del Garrahan movilizados. Bueno, le gusta, o es masoquista, o no entiende, o no sé, viene a cumplir un plan, indudablemente Milei. Y simultáneamente, el único gesto que consiguió de autocrítica, en ese sentido, fue reuniones de mesa de gabinete. Se reunió 3 veces con el gabinete, uno dice, ¿qué va a pasar? Porque acá también hubo grandes derrotas. Karina Milei fue una gran derrotada, porque fue la protagonista, junto con los Menem, de lo que tiene que ver con las coimas, con la denuncia de Españolo por el tema de las coimas por la discapacidad. Siguen vivitos y coleando, Karina Milei no la toca a nadie. Después vamos a hablar de las situaciones psiquiátricas, si uno quiere, bueno, no quiero ser tan psicológicas, de golpe del presidente de la Nación, de no apartar a su hermana del gabinete, pero tampoco de apartar a los Menem.
los Menem han tomado Lule Menem y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, se requería un cambio brusco en la Cámara de Diputados, que se hablaba de Cristian Ritondo, un hombre, el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, ahí en ese cargo. A los Menem tampoco. Es más, a Martín Menem lo confirmó, como cuando en realidad el presidente de la Nación no tiene que confirmar al presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados lo elige el cuerpo legislativo. Y es más, dicen que en diciembre ya la oposición, en su mayoría y enfrentada concretamente, salvo el PRO, con Milei, le van a dar un raje violento, porque va a dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Sin embargo, los confirmó. Y nombró a Lisandro Catalán. Lisandro Catalán es era el subministro, digamos así, del Gabinete de Interior, que estaba dentro de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, estaba ahí como una subsecretaría. Ahora, el gesto político es Lisandro Catalán. ¿Sabiendo qué? Bueno, yo les voy a explicar lo que es esta locura. Lisandro Catalán va a ser ministro del Interior, se resucita esa cartera del Ministerio del Interior que ha estado toda la vida así, pero va a estar digamos, en conjunto con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Otro de los tipos que se esperaba que la situación económica que le votó, la gente que le votó en contra a toda la situación económica del gobierno, resulta que Milei confirma con poder, pensando que tiene poder, al ministro de Economía, que va a manejar al Ministerio de Interior. Toda una serie de desatinos, uno detrás de otro. Y ahora con esto que les digo, no quiero dejar pasar otro desatino y otro mal cálculo político. Porque Milei ese día, el domingo, dijo que esto no había sido un problema de economía. Es decir, que la gente parece que votó en contra, 61% votó en contra, y resulta que parece que la gente le votó a favor de la salida económica, cuando en realidad fue un rechazo a la política económica. Pero él dice que el problema no es económico, es político, y por eso hace estos cambios. Resulta que hubo casi 5 millones de personas que no fueron a votar. Resulta que el peronismo estaba muy preocupado, porque decía, no, si no van a votar, no nos van a votar a nosotros, lo van a terminar votando a Milei, es como una bala al Milei. No, ¿saben quiénes fueron a votar? Los jóvenes que votaron a Milei en el 2023. Esos jóvenes que fueron a votar, yo no sé si porque los viejos los agarraron y dijeron, dejá las redes sociales, nos están matando, a ver si te das cuenta, o tomaron conciencia realmente de esta situación, y la mayoría de los jóvenes que votaron a Milei en el 2023 no fueron masivamente a votar en las elecciones del domingo pasado legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esto fue un motivo, es un poquito todo un resumen de lo que viene pasando, y ahora sí nos metemos en lo de hoy. Ya volvemos. Construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos
sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, sumas y restas, tus armas son maestrita, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Bueno, sí, claro, ¿no? Es Mercedes Sosa. Rosarito Vera, la maestra, el Día del Maestro, ¿no? Algo tan cercano a todos nosotros, ¿no? Los trabajadores de la educación, la verdad que nuestro homenaje impresionante, en el Día del Maestro, y pensando en todos los que sean los trabajadores, los trabajadores universitarios. Bueno, recién escuchábamos a Rosarito Vera, maestra. No pudiste escucharla, Roberto. ¿Cómo te va? Luis Lauge, de Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo te va? Roberto Boradel, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. ¿Qué decís? Qué grande, Luis, gracias. Sí, lástima. Peñalosa. Quería entrar, claro, pero ¿qué te parece? Maravilloso, muy, muy emotivo. Y en un momento donde, bueno, gracias, entre comillas, gracias a la tosudez si hay una cosa que, lo único que le podemos agradecer a Milei es que con su tosudez pone en el vilo, pone en la superficie los trabajadores de tanta gente, de la salud, de la educación, de todo el pueblo que te aclaro, evidentemente con la respuesta que hubo el domingo, la respuesta popular. La gente del pueblo no se olvida de estas cosas, no se olvida de su trabajo, de sus trabajadores estatales, la verdad. ¿Cómo estás? Bien, creo que después del domingo un poco mejor, sí, claro. O bastante mejor en términos de perspectiva de esperanza, ¿no? De una reacción de nuestro pueblo en la provincia de Buenos Aires
que le dijo no a las políticas de crueldad, de odio, porque no es que estamos exagerando, son políticas de crueldad. Lo de los jubilados, además de tener un salario, una jubilación que no alcanza para nada, además un aumento, un mínimo aumento, hay que decirlo, lo vetan, y además de eso le pegan a los jubilados que van a protestar. Son políticas de crueldad. Lo de los discapacitados, lo de la discapacidad ni hablar. La barbaridad que había dicho el titular de la agencia de discapacidad, ¿no? Planteando, ¿qué culpa tengo yo que vos hayas tenido un chico discapacitado? ¿Por qué es monstruoso. vos no pagas el peaje? No, es monstruoso, es monstruoso. Por eso son políticas de crueldad y de odio. Lamentablemente hoy yo creo que el gobierno está muy mal. Hoy, ayer a la noche y hoy ratificó los 2 vetos al tema universitario y al tema de discapacidad. Creo que eso no es que lo reivindica, lo hunde cada vez más, ¿no? No, Roberto, pero de necedad, además bueno, es un poco una broma, pero parecía que sabía, dicen que Milei se enteró que te iba a llamar a vos por Radio Caput, a Baradel, justo Baradel, ¿no? Figura no muy querida por aquellos sectores no populares de la Argentina, y resulta que el tipo no se le ocurre mejor idea. Ayer, ni lo pensó, no hagamos esfuerzo, ni lo pensó. Ayer, como vos decías, se le ocurre vetar el financiamiento universitario y se le ocurre, en el marco de fuera de la educación, vetar la emergencia pediátrica. Es una cosa disparatada, increíble. Vos ya definiste lo que fue la elección del domingo. El peronismo no se esperaba una elección así. Me parece que hubo, por un lado, el rechazo a las políticas de Milei y también de vuelta al peronismo. Hubo un triunfo de Kicillof, hubo una ratificación y se calmó esta bronca que había contra el último gobierno peronista. ¿Cómo lo analizas? Democracia, paz y peronismo, reivindicando lo que significó y lo que significa el peronismo, lo que significó en nuestro país, para la sociedad, para muchos sectores de la sociedad, y de lo que significa realmente en nuestro país el tema de la justicia social, la soberanía, la posibilidad de decidir por nosotros y que no te esté diciendo el Fondo Monetario o cualquier organismo internacional qué es lo que vos tenés que hacer en tu país. Yo creo que esa reivindicación fue muy importante porque parecía que había una ola. Esto nunca más kirchnerismo, el peronismo es el mal de los argentinos, el cáncer, bueno, barbaridades han dicho de eso, y en realidad los momentos más felices de nuestro pueblo, en términos generales, quizás fueron los momentos más infelices de algún sector de la clase dominante, o un sector que no le gusta eso, como el energúmeno lo digo así, no me gusta adjetivar, pero las barbaridades que dijo con respecto al tema del conurbano, que les gustaba defecar, en los baldes, bueno, la barbaridad, ese tipo de odio visceral, bueno, que le escribían Evita a las paredes, viva el cáncer, ¿no? Bueno, ese odio visceral, bueno, yo creo que para esos sectores, nada más, para la mayoría de nuestro pueblo, la producción, el trabajo, inclusive para muchos empresarios que creen, no todos, pero muchos, que creen que el gobierno de Milei tiene que hacer reformas. Cuando uno le pregunta, ¿y cómo te va ahora? No me está yendo bien, pero bueno, ¿y cómo te iba antes? No, me andaba muy bien. Y entonces, ¿cómo es la lógica? Bueno, ese tipo de cuestiones. Pero no tengas duda, ayer escuchaba yo a un mediano, trabajador del campo, mediano, no era tampoco del sector más bajo, sino del campesino, pero era un tipo, no era rural, pero un tipo, bueno, con poder adquisitivo, y el tipo, en tono de broma y riéndose, la verdad que decía, mira, la verdad que el gobierno de Cristina de Kirchner fue con quien mejor nos fue, porque es como esta cosa del peronismo que después cuando mete la pata, va y después te arregla y te ayuda, y ahí es donde empieza a dar más, y ahí tampoco es gratificado por esa situación,
Bueno, No, ¿qué es eso? claro, mirá, el otro Es día una vi cosa. justo un video Sí, del velatorio de Néstor, que, bueno, que me volvió a conmover y demás, sí. cuando el productor rural, adelante del féretro, y Cristina ahí acompañando, le dice, no nos vamos a olvidar que a partir de Néstor no se remató una sola propiedad más del campo, que estaban todos endeudados, que iban a remate, Sí, los productores y demás, y él reivindicaba eso, que a partir de Néstor no se remató en la República Argentina en ninguna propiedad más del campo que estaba endeudada y demás, porque dio la posibilidad y demás. Bueno, uno conmovía esas cosas, No, hay que terrible. recordarlas. Errores, obviamente, que se cometen, y en el tema de la política, pero el tema de la producción agropecuaria nunca fue una disputa entre campo y el peronismo. En realidad es una disputa de los sectores que más concentran la riqueza, Sí. y que generalmente no son los pequeños y medianos productores, sino las grandes exportadoras, los holdings, los que arman todo eso, que después quizás por impericia, por error, porque los medios de comunicación y las corporaciones intentaron plantear una cuestión que se estaba contra el campo, y no era así de ninguna manera. Y vos fíjate Sí. que en la provincia de Buenos Aires, y en la recorrida que ha hecho Axel Kicillof, grandes poblaciones rurales, distritos prácticamente rurales, han Sí. votado a Fuerza Patria, ¿no? Sí, con Kicillof recorriendo la provincia 3 y 4 veces, toda de punta a punta, la verdad que también un mérito muy fuerte y una ratificación de la conducción y de la gestión ciertamente subestimada muchas veces de Kicillof, ¿no? En la figura de Kicillof. Exactamente, subestimada. Mira, hay una persona que hay que tener temple para aguantar todo lo que él está aguantando, las descalificaciones, las barbaridades que dicen de él. Sí. En general, gobernar una provincia como la provincia de Buenos Aires, que es muy difícil, Sí. es la provincia más grande del país, que hay le han cortado directamente los recursos que le corresponden a la provincia, Sí. pero no solamente los recursos en el dinero que le tienen que dar para él poder llevar adelante política, sino que también recursos, por ejemplo, la construcción de escuelas, las pararon, las abandonaron, Claro, o de rutas, o de Sí. hospitales, bueno, todo eso, y él lo asumió como propio, a pesar del recorte brutal que están haciendo, bueno, y recorrió la provincia, porque nadie puede decir, yo creo que ese debe ser el gobernador que más veces recorrió la provincia de Buenos Aires, va a un pueblito, va a una ciudad, acompaña, tiene cercanía, entonces yo creo que también se ratificó la gestión de Axel, Sí. y además se ratificó la estrategia del doblamiento de las elecciones que fue muy que importante. planteó él. De dos cosas, porque me queda hablar dos cosas muy importantes contigo y planteo una. Aprovechando, mi idea era hablar con un dirigente político y demás, pero no dudo de tu capacidad política como dirigente gremial y político también, y por eso te lo pregunto a vos, que es ayer el comentario político de Joaquín Morales Solá, diciendo que hay un plan que viene Schiaretti como diputado de la provincia de Córdoba y viene a asumir, y que el peronismo haría todo un enjuague para que sea presidente de una asamblea legislativa, y de esa manera quitar un golpe, quitar a Milei y a Victoria Villarroel para que el peronismo antes de tiempo asuma. Semejante cosa... Bueno, hay un dicho que dice que el ladrón cree que son todos de su misma condición, proyectan en el peronismo una decisión que deben estar discutiendo en el Círculo Rojo, o deben estar discutiendo las corporaciones para establecer un recambio en caso que sea necesario y que el gobierno no pueda manejar la situación. Es verdad que tiene una debilidad política muy grande, y el tema del apoyo del Fondo Monetario, el gran apoyo que sacaron en los diarios con bombos y platillos, en realidad fue un apoyo diciendo acompañamos las políticas que ya se habían trazado. No pusieron en esta coyuntura el apoyo incondicional al gobierno, eso no pasó. Pero bueno, en ese sentido hay una debilidad política muy grande que tiene el gobierno. Al interior del gobierno también
de otros sectores políticos, como el tema de los gobernadores que acompañaron la gestión de Milei en la legislatura y que ahora no están dispuestos, y además pareciera, no sé si vos tenés, no leí ahora lo último, si finalmente vetó la última ley, la de los ATN. De los ATN. Creo que no todavía. Creo que no que la va a vetar. ¿Vos? No, creo que no todavía, pero la va a vetar, y con eso quiere atraer a los gobernadores y por eso nombra a un ministro del Interior como Lisandro Catalán, pero en todas las decisiones está al lado de él Toto Caputo, el ministro de Economía. Todo lo que tendría que cambiar no lo cambió, ni Karina, ni con los Menem. Y ahora con Catalán, y me imagino que con el Toto Caputo, que va a manejar más que calidad, capital humano, más que educación, que está ahí como secretaría. El problema de los docentes, que vos representás en CETERA de la provincia de Buenos Aires, y que CETERA representa a nivel nacional como gremio mayoritario, con los universitarios, ¿cómo se encara para llegar a una solución frente a esta agudización y ratificación del rumbo? ¿Qué van a hacer? No, primero vamos a acompañar a la marcha universitaria cuando se trate el veto en el Congreso. Vamos a acompañar a los compañeros de CONADU y demás, y también nosotros, CETERA tiene en los colegios de la Universidad de Buenos Aires también compañeros afiliados y demás, así que ahí hay una convocatoria. Además nos recortaron el incentivo docente para docentes universitarios de los colegios secundarios y a todos los docentes del país. Nosotros estamos discutiendo, vamos a convocar ahora un plenario de secretarios generales, vamos a hacer una movilización nacional, un reclamo, venimos insistiendo en el tema de paritaria, hemos planteado una justicia, hemos ganado una justicia, obligan al gobierno a convocar paritaria, no están convocando, entonces vamos a movilizarnos ahí fuertemente por el tema del recorte, en contra del ajuste, pero también para reclamar una nueva ley de financiamiento educativo. Y permitime esto, yo no conozco la trayectoria del nuevo ministro del Interior, lo que sí la triste y lamentable trayectoria del padre del ministro del Interior, que fue ministro de Educación de Videla, y hay la subversión en las escuelas, bueno, todo ese tipo de andamiaje ideológico, ¿no? De resabio, del negacionismo, y no solamente el negacionismo, del reivindicacionismo de lo que fue la política de la dictadura cívico-militar. Hay que tener mucho cuidado en nuestro país. Hago una autocrítica delante tuyo y delante de nuestros oyentes aquí en Caput, porque yo decía, te lo digo, casi parece una joda lo que te voy a decir, pero digo, Lisandro Catalán, hay un catalán que era jugador de Racing, o que es jugador de Racing, no sé, o era, digo, y fuera de la broma, pero era un jugador de Racing, creo, ¿no? Hay un catalán, no sé. Bueno, vos sabés de Boca nada más, de Racing no tenés idea. Vos no tenés idea de Racing, no importa. Pero me sonaba catalán. Y ahora que dijiste eso, tenés razón, claro, por eso me sonaba catalán. El padre fue ministro de Educación de Videla, tenés razón. Exactamente, y hay un manual que era su versión en el ámbito escolar, no, la verdad es lamentable, toda esa etapa oscura, negra, por eso empecé diciendo, no conozco la trayectoria. No, claro. La verdad que la trayectoria del padre es lamentable, es condenable. Ahora, decime una cosa, ¿cómo se hace en esta ratificación popular, digamos, en contra de las medidas económicas de Milei, para no pasarse de la raya y no desestabilizar? Yo quiero no dar pie a ningún comentario golpista, por eso lo digo. ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que el gobierno, nosotros tenemos, como en cualquier democracia, no en cualquiera, por lo menos lo que es una democracia, se tiene que escuchar la voz, el voto de la sociedad, y si no se escucha el voto de la sociedad, también el reclamo de nuestro pueblo a través de las organizaciones libres del pueblo, a través de las organizaciones sindicales, sociales, empresariales, reclamándole que cambien la política. Pero además ahora no es una cuestión nuestra. En el caso de la provincia de Buenos Aires, un reclamo contundente de la sociedad.
Hay que decir que la provincia de Buenos Aires, porque eso lo escondían, Milei no ganó elecciones, no ganó ni la primaria, No, claro. no ganó ni las PASO, ni ganó las elecciones generales, ni ganó en el balotaje. Y ahora quedó demostrado, aparte fue una diferencia más que contundente, ¿no? Entonces, además esto lo comento, además la verdad que se está convirtiendo Kicillof en un ganador, todo lo que le tiran lo gana, ¿no? Porque la verdad que participó en varias elecciones y no perdió nunca, hasta ahora desde que fue gobernador. Exactamente. Y vos fíjate que el peronismo en 20 años es la primera elección de medio término que gana. 20 años. Claro, terrible. 20 años. Entonces, la verdad que nos queda un poquito, pero sí. Si me das una línea, porque no tengo mucho más tiempo, Sí. y la reforma laboral, porque te voy a volver a llamar, porque esto todavía sigue, y va a haber que viene un tema, que es la reforma laboral, pero una línea, muy rápido. ¿Qué va a pasar con esta situación? Reforma laboral, reforma previsional, son dos cuestiones que están en el acecho si no se mantiene el resultado del 7 de septiembre al 26 de octubre. Por eso hay que trabajar muy fuertemente para que el 26 de octubre no solamente se mantenga este resultado, sino superarlo para que en el Congreso no tengan el número para arrasar con los derechos laborales y con los derechos previsionales. ¿Te parece que se gana en octubre? Mira, es una elección nacional en todo el país. Yo creo que sí vamos a militar para eso, y creo que la provincia de Buenos Aires dio un gran empuje para que en octubre se gane. Vos fíjate que el insulto, la diatriba, la descalificación, todo eso que impugnó la sociedad, lo tienen como primer candidato en la provincia de Buenos Aires, ellos. Así que o se hacen un replanteo serio, o creo que van a correr la misma suerte que el 7 de septiembre. Roby, te agradezco muchísimo la participación en Radio Caput. Como siempre es un placer hablar contigo. Bueno, muchas gracias a vos, hasta luego. Gracias. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, y por supuesto secretario general de la CETERA en la provincia de Buenos Aires, estuvo en Radio Caput. Gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. OSFATUM. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos.
Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, aquí seguimos con Trabajadores y Empresarios en Radio Caput, y la verdad que también queremos tratar un tema con responsabilidad, pero nosotros lo queremos hablar como siempre en nuestro programa y como es nuestra forma de hacer periodismo, con alguien, digamos, especializado, una especialista como Alicia Stolkiner, que está en línea, que es licenciada en Psicología, especialista en Salud Pública y en Orientación en Salud Mental, para dialogar esto que vamos a hablar ahora. Alicia, ¿cómo te va? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alicia? El tema, ayer estuvimos hablando, nosotros nos estuvimos mensajeando, y la verdad que yo lo que noto quisiera impresiones de tu parte, porque lo que noto es distintas situaciones, distintos estados de ánimo o situaciones que genera en lo psicológico, si se quiere, el presidente Milei, y que también desorientan a la gente en el sentido de hay mensajes violentos, hay otros mensajes, una actitud muy obsesiva con el tema de las redes sociales, en la agresión de las redes sociales, que después también parece no afectarle cuando lo reciben y le responden a él. Ahora parecido más atenuado después de la derrota política del domingo, y ahora, sin embargo, volviendo al ataque con la ratificación de medidas de gobierno. Pero, bueno, a mí me parece que hay preocupación en cierta estabilidad o no del presidente. ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo primero que te quiero aclarar, que creo que te lo dije ayer cuando estábamos intercambiando, es que yo soy muy contraria a hacer diagnósticos psicológicos o diagnósticos psiquiátricos de personas públicas a quienes uno no conoce. Totalmente. En principio te voy a dar una razón. El presidente de Ucrania, ¿no es cierto?, era un actor que actuaba en una telenovela como si fuera presidente. Claro. Que terminó después de un golpe blando elegido como presidente. Entonces, efectivamente, en el caso de él, yo nunca sé si ese es el personaje o es la persona. Claro. Cuando uno está enfrente de un personaje público, no sabe si es el personaje o la persona. Después hemos tenido situaciones históricas que se han confirmado, como por ejemplo que en el último periodo de Reagan estaba con Alzheimer. Ajá. ¿Se acuerdan que vomitó el primer ministro japonés? Bueno, ustedes son jóvenes, claro. No, yo más o menos. En ese momento el que era también primer ministro de Rusia era un alcohólico grave que también salió públicamente manoseando a una persona en un encuentro de la OMS. Entonces, me acuerdo que en ese momento dije, estamos sin piloto, porque el mundo, los que tenían el botón rojo, los dos estaban. Ahora, Estados Unidos tiene un poder oculto, el real, que el presidente está limitado por ese poder y estuvo manejado con un presidente con Alzheimer y bueno. Totalmente. Vuelvo a la situación. Entonces yo no puedo decir quién es, cómo es o qué psicológicamente el presidente Javier Milei, ¿no es cierto? Lo que me queda claro es que no es una persona ejercitada en la negociación política y casi te diría en establecer vínculos que no sean a todo o nada. Así aparece el personaje. ¿Está claro? Claro, está clarísimo. Y además a mí me asombra el nivel de violencia con que utiliza el lenguaje cuando se refiere a los otros. Sí. Porque corta los puentes. No, ni hablar. A ver, con la confrontación. Con China porque los chinos tienen una templanza, o sea, dicho de otra forma, utilicé la palabra justo, es una persona sin templanza. Mirá qué bien. No, por eso sabía que esto iba a ser una charla positiva para esclarecer esto, obtener o dar tus impresiones frente a los oyentes, porque es una persona confrontativa. Esto no es ni bueno ni malo. Digo, me parece una persona confrontativa. Me da la impresión de que no escucha, no solo no escucha las razones del resto, me da la impresión que no escucha. ¿Esto es coherente lo que digo o no, más o menos? Sí, siempre estamos hablando del personaje público,
¿Pero por qué un quiero personaje? decir, Porque mirá que lo conocieron mucho. Muchos periodistas tienen un trato muy cercano a él, porque él era un personaje que daba vuelta por los medios de comunicación hablando de economía y su anhelo era ser panelista. Y vos recordarás que fue panelista de televisión en el tema económico. Después descubrimos un poquito que muchas de las cosas que decía es mucha zaraza. No fue un panelista, sí, hay mucha zaraza, pero además no era solo en el tema económico. Claro. Él habló de sus prácticas de sexualidad tántrica, que no sé si son ciertas o no por lo que dijo, yo no conozco el tema. Sí. Él hizo siempre una referencia muchas veces muy despectiva y muy descalificativa de la mujer. Con respecto a las mujeres en general, completamente, diría a la diversidad sexual, a la diversidad de género en particular, y a mí siempre me llamó la atención, además, por ejemplo, ¿por qué volvemos a la época de la Guerra Fría? ¿En dónde está el país comunista con el cual se pelea este hombre? Sí, claro, la tiene con Rusia y con China también. Después No, pero lo más terrible de eso es cuando dice, yo no soy economista, pero bueno, soy una persona que leí algo de historia. Claro. Yo no creo que el presidente Roosevelt hubiera tomado como principal asesor a un comunista. No, claro. Que fue Keynes, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que el keynesianismo es comunismo, yo digo, algo raro hay, o Roosevelt estaba loco en plena guerra, en plena época del conflicto, existiendo Rusia, y se tomó de asesor un comunista, que además era inglés y era un lord, o hay algo que no funciona. Decime una cosa, y el tema de llevar a decisiones, porque también hay una cosa, la verdad, pobre política la descalifica, la gente descalifica la política, pero laburar de político, cuando llegás a mucho poder, te la debo, ¿no? Es un tema complicado, digamos. No lo desearía, yo no lo sabría hacer. Claro, pero digo, él, llevando a esta toma de decisiones, ¿se ve incapacitado de tomar, ratifica rumbos porque no tiene posibilidad de tomar decisiones imparciales? No, yo por creo ejemplo? que ya no toma ninguna decisión en este momento. O sea, sí, por la forma en que está, porque la pregunta es, sí. ¿es la persona o el personaje? ¿No? Sí, está bien. Alguien eligió ese personaje y desde el lugar, así como Estados Unidos estuvo manejado por un presidente de Alzheimer, no lo manejaba él, obviamente. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el poder real detrás de este hombre? Bueno, hay una ¿Qué es cosa... lo que va a hacer detrás? ¿Qué va a hacer? Digamos, hecha esta salvedad, te digo que es una persona muy particular. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esa escena, que no sé si ustedes la recuerdan, de que el pibe se desmayó delante de él y él hizo una broma. Claro. Fíjate ¿qué te puedo decir? De estudiante de secundario, no es un presidente de la nación. Bueno, fíjate el tema, el empecinamiento, independientemente de la actitud que, si ves que es una actitud militante o no, pero es una criatura, el empecinamiento en discutir con el chico autista, que, bueno, tenía un discurso muy kirchnerista, eso en sí no está mal, ni está bien, qué sé yo, cada uno opina lo que quiere, pero digo, ¿fue un empecinamiento? ¿Qué fue un empecinamiento contra la enfermedad? ¿Contra la inseguridad? ¿Él es muy inseguro, te parece a vos? Bueno, vamos a volver a hablar del personaje, de lo que yo veo, ¿eh? Sí, me parece dale. una persona muy frágil. Sí. Muy frágil. Muy frágil. O sea, el nivel de seguridad con que se rodea para estornudar es una cosa llamativa. ¿Viste? Y cuando me pareció, sin embargo, sigo este juego que nos proponemos, me pareció que hubo un desafío y que al final ese desafío le terminó dando un cachetazo. En el último acto de la provincia de Buenos Aires, antes del domingo, estuvo en Moreno. En Moreno no había mucha, bueno, en Lomas de Zamora, también antes, no hubo mucha vigilancia de parte de él, y acordate que le quisieron tirar un botellazo, le tiraron cosas, después insultó a la gente, creo que bueno, eso es lo que yo te digo, que falta de templanza. Mira, te voy a contar una historia vivida en México hace 1000 años, o sea, cuando todavía el partido gobernante de México llevaba 75 años gobernando y manejando el país y financiaba la oposición. Sí. ¿No? Y entonces el 1 de mayo desfilaban por abajo del palco presidencial 1 millón de personas.
entre ellos los petroleros. Sí. Los petroleros estaban en huelga, desfilaban vestidos de negro. Yo estaba en la plaza, por eso me acuerdo. Desfilaban vestidos de rojo y negro, Sí. y cuando llegaron frente al palco presidencial lo empezaron a insultar de arriba abajo al presidente. Sí, mira. De arriba abajo. Sí. ¿Sabes qué hizo el presidente? Saludó, sonrió. En ese momento sonó una banda fuertísima y en todo el país lo que la televisión miró fue un grupo de petroleros abajo haciendo gestos, digamos, Claro, y el normal. presidente sonriendo, saludando, Claro. y la televisión decía, los obreros petroleros en huelga saludan al presidente. Chao. Claro, claro, claro. Claro, él sabe disimular o sabe... Cuando hablas de templanza, que falta de templanza. Y claro, es decir, respira hondo y ponete en la situación. Él juega mucho con estas, disimula, bueno, él plantea el juego de las redes. Acordate que, claro, en televisión, cuando tenés que mostrarte un poco, se echaba un poco las cosas, empiezan a salir Pero los se cuida defectos. mucho la imagen últimamente. Sí, pero- No es un presidente que hace una conferencia de prensa abierta, ¿eh? Sí, pero guarda, hay una cosa. Él empezó con el tema del juego de las redes, donde se juntó con sus blogueros, con su gente, qué sé yo, y eso lo defendían de esa manera a través, para mí, desagradable del insulto y de la descalificación. Cuando perdió, el juego de memes en contra fue, al final, en contra de él, fue digamos, le salió el tiro por la culata, porque ese mecanismo que tenía de las redes sociales se le terminó convirtiendo en contra con mucha gente que se animó a decirle de todo, ¿no? Y ante eso, ¿qué sí, vas? bueno, una vez que ¿qué quieres que te diga? Sí, no, Si decime convocas que... los demonios te terminan comiendo. Una cosa te voy a preguntar, no, porque está bueno, porque con tus reflexiones te voy sacando cosas, sacando en el sentido bien, pero digo, bien porque que nos ayuda a ver cómo es el presidente, cómo es. Cuando dijiste del tema de su actitud con las mujeres, sin embargo, todo lo que se dice también, por eso lo digo con respeto, todo lo que se dice es la postura femenina y muy posesiva de su hermana. ¿Cómo es la cosa de que vos estés contra la mujer y tu hermana casi es la figura más importante de tu vida? ¿Cómo se da eso? ¿Qué ¿De significa? quién me estás hablando? ¿Del jefe? Claro, de Karina. Bueno, él dice el jefe. La figura masculina. ¿La ve como una figura masculina? ¿Qué sé yo cómo la ve? La nombra como un nombre masculino. Dice, este es el jefe, no dice la jefa. ¿Qué personaje? Yo me guío por el lenguaje, ¿está claro? ¿Cómo te gustaría tenerlo ahí, dar una vuelta por el consultorio, no? No necesariamente. No es una persona que me simpatice particularmente. Sí, sí. No me despierto de particular simpatía. ¿Y cómo una persona así, ese personaje, ante la política y ante las decisiones que hay que tomar, y por ejemplo, peor, si ese personaje se termina, terminan estas situaciones en octubre, por ejemplo, votándole en contra y demás, ese personaje, porque hay un problema cuando sos presidente, si vos te vas a tu casa, es muy difícil, no te puedes ir solo a tu casa. O si te vas a tu casa es porque te vas con un golpe o con un juicio político, o porque renunciás, o porque tenés que hacer algo. No es tan fácil rajar cuando sos presidente. ¿Cómo lo ves en esa situación? ¿Cómo verías que él no tengo idea. la derrota yo tengo una larga experiencia. He vivido en otros países, he visto formas de gobierno, he visto... he pasado dictaduras también, ¿no? Sí. Es decir, yo soy una persona que por mi edad me acuerdo de Onganía, me acuerdo de Lanusse, que empezaba siempre diciendo hombres y mujeres de nuestra patria. O sea, estaba en términos de género más avanzado que el presidente actual. Digamos, por lo menos se acordaba de las mujeres, pero yo nunca había visto una persona así a cargo de una situación, de un lugar tan significativo en un país tan presidencialista como la Argentina. Que ese es el otro Con tema. esto no te quiero decir un problema de buenos o malos, ¿eh? No, pero o es sea, ni siquiera te puedo decir de No, más está muy inteligentes o menos inteligentes, porque algunos me parece que eran medio tontos. En el análisis o en el conocimiento internacional de figuras que tenés, ¿Milei está ubicado en uno de los lugares más extraños de todos los que conociste?
sí. No sé. Sí. Sí, es un personaje muy extraño, es muy de esta época. A mí me resulta asombroso, porque además no es una persona que hizo una carrera política, es una característica de esta época. ¿No es Bueno, cierto? pero por Richard ejemplo, Nixon. te voy a preguntar, por ejemplo, Palito Ortega tampoco era un tipo era un outsider en política, ¿no? No, eso es una característica, pero no era presidente. Bueno, pudo haberlo sido. ¿Qué tiene que ver? Reutemann también. Pudo haberlo, que Reutemann también, pero no llegaron. Por eso te digo que como presidente yo nunca vi No, viste un caso así. nunca un extraño. No. Después tienen características. A ver, si vos me preguntás, tampoco puedo decir nada de Reutemann ni de Palito Ortega, porque son personas públicas, no tengo la más pálida idea, pero me parecen, casi te diría, personas con distintas conductas. A ver, si te tengo que poner un ejemplo de Palito Ortega, más allá de la evaluación política que haga de él, sí, o la evaluación artística de su carrera, a mí me pareció muy cuidadosa la conducta que tuvo con Charly García. No, ni hablar, extraordinario, sí. ¿Entendés? Un gesto. No, yo lo Entonces, mencionaba. O sea, si yo tengo que... A veces uno hace opiniones sobre las personas públicas a partir de gestos. Claro. Y yo lo he visto en esta... Más aún, te voy a decir, una de las cosas que más me extraña del presidente Dale. es que sus perros no puedan convivir entre ellos. Ah, mira vos, qué bueno, qué bueno. Porque los perros son, si hay una, él dice son territoriales, perdóname, territoriales son los gatos. Sí, claro. Los perros son animales gregarios. Sí, totalmente. Y Tienen la una ubicación, tendencia- muy afectiva y no tanto, porque sabés que hace poco, en una anécdota de alguien que conoció a Milei antes de ser presidente, decía que Milei a los perros los trataba muy mal. Bueno, es lo que te iba a decir. La etología es mi hobby. Si no hubiera seguido esta profesión hubiera sido veterinaria. ¿Y qué tipo de razas son? Y a mí los cánidos en general, los perros particularmente, Sí. son animales gregarios que si vos los largas tienden a vivir en grupo y organizarse como tales. He criado animales, por supuesto, Sí. y es muy raro que si los criás, son cachorros y se criaron juntos, es muy raro que están todo el tiempo, que los tengas que tener separados para que no se maten. Claro, claro. Y él los tiene quiere decir que los criaste como se crían los perros de raza, o los criaste a castigo. Alicia, la verdad que fue un gusto escucharte. No lo sigo porque termina el programa, pero la verdad, bueno, vos sos especialista en salud pública y demás, y me gustaría convocarte a la radio uno de estos días o en estas semanas porque para hablar del tema fentanilo, un tema de la salud pública, un tema también profundo, ¿eh? 140.000 muertos ¿Qué te por parece? año por sobredosis en Estados Unidos, ¿cómo la ves? Bueno, dale, por eso, no, ya te estoy convocando en estas semanas, en las próximas 3 semanas a ver te si traigo vamos acá. a ver a hacer algo presencial, porque en general yo tengo muy poco tiempo, pero será un gusto, ¿eh? Dale, Ok. Alicia, un gustazo, te agradezco muchísimo, la verdad que además no digas, yo conocí, yo también los conocí, así que no soy tan chiquito, no te hagas problema, ¿eh? Yo tengo la sensación de que todo el país es más joven que Es yo. más joven que no, yo te pensaba lo mismo y resulta que he conocido gente y ahora le pregunto la edad y resulta que es más joven. Yo digo, ¿cómo puede ser? No puede ser. Ali, te mando un beso enorme, Bueno, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Chao, hasta luego. Alicia Stolkiner, licenciada en psicología, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya estamos. Construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
Bueno, un placer haber estado con ustedes. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Un gusto estar, como siempre, en Radio Caput. Ahí, desde... Nada, nos vamos. Nos vemos el jueves que viene, de 14 a 15 horas aquí con todos ustedes. Véanlo, todas estas entrevistas en Facebook, Trabajadores y Empresarios. Y nos estamos yendo. Un abrazo, gracias. Sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput